Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí poder estar con ustedes en este día. Mi nombre es José Martínez, soy de Venezuela y estamos aquí sirviendo al Señor con el Ministerio de Palabra de Vida Argentina. Es un enorme privilegio para mí, un honor poder comunicarme, poder llegar a toda la audiencia, los alumnos del Instituto Bíblico Online. Es un privilegio para nosotros poder tenerles desde diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Suramérica, Centroamérica, llegando incluso allá hasta México, Estados Unidos, Europa, diferentes lugares. Un cordial saludo para todos. Y en este día vamos a tener nuestro tiempo para compartir la palabra, tener nuestro devocional juntos, así que te invito a abrir tu Biblia allí donde estás en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 6 en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así la Escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos, si Dios en verdad lo permite. Hace un tiempo atrás estaba yo tratando de ubicar a un amigo, un hermano, y no tenía su número de teléfono, así que comencé a llamar a algunas personas, hasta que por fin di con alguien y me dice: sí, bueno, el problema es que él no tiene celular, entonces es difícil ubicarlo. Y yo pensé y dije: qué lástima, seguramente se dañó su celular, así que voy a buscar la manera de contactarle. Y dice la persona: no se dañó su celular, no tiene celular. ¿Qué pasó? ¿Se lo robaron? Dije yo. Dice: no, ni se lo robaron, ni se dañó. Simplemente él no usa celular, no le gusta usar un celular. Y yo me quedé pensando y dije: ¿no le gusta usar celular? Era una idea bastante extraña en estos tiempos tan modernos, ¿no es cierto? Y todo el mundo tiene un celular para comunicarse y ubicarse. Y yo con mucha curiosidad pregunté: ¿pero y por qué? Y él dijo: no, él dice que tener un celular es una pérdida de tiempo. Vaya qué pensamiento. La verdad es que hay personas que con un celular por ahí pierden su tiempo, con las cosas que hacen, ¿no es cierto? Pero también un celular te ayuda a aprovechar muy bien el tiempo. Incluso me hubiese ayudado bastante a aprovechar mi tiempo si él hubiese tenido un celular. Enseguida yo me hubiese podido comunicar con él. Pero no vamos a juzgar al hermano por no tener un celular, ¿no es cierto? Pero simplemente él estaba todavía en algunas cosas siendo bastante rudimentario. Él quería seguir utilizando el sistema antiguo y no quería entrar en estos cambios y en estas cosas que hoy día en la actualidad y el modernismo tenemos, como el simplemente hecho de utilizar un celular. ¿Sabes que en la vida cristiana a veces sucede lo mismo? En que no queremos adaptarnos, no queremos ver los cambios, lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y nos parece que seguir haciendo las cosas a la forma y la manera antigua es la mejor manera. No, nos cuesta muchísimo, nos cuesta demasiado hacer un cambio, ajustarnos a los cambios que están sucediendo hoy día en la iglesia, en la obra de Dios, en el ministerio, en lo que Dios quiere hacer en el día de hoy. Y nos decimos: no, hay que seguir haciendo las cosas como siempre lo hemos hecho. Inclusive estamos tratando de hablar a la gente como se les hablaba hace 30, 40 años atrás. Hoy mi intención, mi idea es poder hablarte acerca de dejar los rudimentos y avanzar. Dejando los rudimentos y poder avanzar en la vida. Dice justamente el capítulo 6 del versículo 1, por tanto, dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Primero, tratemos de estar bien claros en cuanto a ¿qué es un rudimento? ¿Qué es un rudimento? ¿Has escuchado alguna vez la expresión
esas cosas son rudimentarias. Los rudimentos serían las cosas básicas, en este caso, las cosas básicas de la vida cristiana. Las cosas que al principio comenzaste a utilizar, a creer, y que fueron muy útiles y que son útiles, pero que ya deberías avanzar, ya deberías crecer, ya deberías estar en otro nivel de tu vida cristiana. Sigues siendo rudimentario en cuanto a tu vida cristiana, en cuanto a conversaciones, en cuanto a cómo hacer las cosas, cómo enseñanzas inclusive dentro de nuestras iglesias, en las cuales Dios quiere ver que nuestras iglesias puedan crecer, pero seguimos siendo rudimentarios utilizando las cosas básicas de la vida cristiana y nos cuesta muchísimo hacer o lograr un cambio y una transformación en cuanto a cosas que pudiéramos hacer, y por eso entonces nos cuesta tanto avanzar. Realmente en la vida debemos avanzar, pero para avanzar y crecer es muy necesario dejar a un lado algunas cosas rudimentarias de la vida cristiana. Y justamente el escritor está dando como una queja, una exhortación a muchos creyentes que estaban estancados en su vida cristiana. Y dice, hey, hay que dejar las cosas rudimentarias de la vida cristiana, las cuales ciertamente son cosas buenas. No estamos hablando de cosas de pecado, estamos hablando de cosas que han sido muy buenas en la vida cristiana, pero ya llega un punto en que hay que avanzar, hay que crecer, hay que subir a otro nivel en la vida, en nuestra vida cristiana. Y el escritor pues dice, por tanto, hey, escuchen, préstenme mucha atención, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Ven? Él no está hablando de cosas de pecado, está hablando de cosas de la vida cristiana. Y dice, dejen a un lado, ya ha sido suficiente, esto ha sido bueno, pero hay que poner a un lado los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos, y dice, vamos hacia adelante, hay que avanzar hacia la perfección, hay que tener un mayor crecimiento en nuestra vida, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Qué curioso, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y dice, y esto éramos, si Dios en verdad, esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Sí, seguro, un día vamos a alcanzar la vida eterna. Vamos a alcanzar el hecho de estar un día con el Señor. Pero no tiene que ser esto el mismo tema de conversación en nuestras iglesias, en nuestra vida cristiana. Mira, Dios quiere que tú puedas avanzar y salir ya de las cosas rudimentarias. Estar estancado en los rudimentos es como ser como un niño. Es estar estancado como un niño, una forma inmadura. ¿Y cómo es un niño? ¿Cuáles serían las características de una persona que está estancada en los rudimentos? Déjame hablarte rápidamente de por lo menos 3 aspectos de personas que están estancadas en los rudimentos de la vida cristiana. Número 1, son inexpertos en el uso y conocimiento de la palabra. Son inexpertos en el uso y conocimiento de la palabra. Es decir, les falta conocimiento. Ellos no tienen conocimiento, o tal vez incluso tienen cierto conocimiento de las Escrituras, pero no saben cómo desarrollar este conocimiento. Son personas que tienen tiempo, escúchame bien, son personas que tienen tiempo en el Evangelio, pero no tienen tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios. Tienen tiempo en sus iglesias, tienen tiempo en el Evangelio, pero no tienen tiempo para las Escrituras. No tienen tiempo para meditar en la palabra de Dios. No tienen tiempo para memorizar, o mejor dicho, no logran tener profundidad en la retención de las verdades escriturales. Ellos están detenidos en las cosas básicas de la vida cristiana.
y no tienen conocimiento, no hay una madurez espiritual en sus vidas, porque no tienen conocimiento, están estancados en su vida cristiana y en el conocimiento de las Escrituras. Dice, por ejemplo, mira, dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, esto está en el capítulo anterior, debiendo ser ya maestros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de un manjar sólido. La Escritura siempre utiliza la palabra de Dios o la madurez de la palabra como una comida sólida. Cuando los creyentes son inmaduros, entonces la Escritura dice, y necesitas todavía la leche, como la leche del bebé. ¿Es buena la leche del bebé? Por supuesto que sí. Y mientras las personas, o mientras un individuo, una persona es un nene, es un bebé, debe seguir tomando leche. Pero cuando comienza a crecer, debe comer comida más sólida. Bueno, si tú eres un nuevo creyente, está bien que tú estés tomando de lo que hoy día nosotros llamamos, bueno, sí, los rudimentos o las cosas básicas de la vida cristiana. No es ningún pecado. Debes seguir alimentándote, creciendo. Debes ir confesando pecados para ir cambiando. Debes ir aprendiendo en cuanto a lo que es confiar en Dios en la vida diaria y en las cosas cotidianas de la vida. Pero llega un momento en que tú tienes que crecer más, tienes que avanzar más. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas personas que son inexpertos y no tienen conocimiento de la palabra? Ellos tienen tiempo en el Evangelio, pero no tienen tiempo para las Escrituras. No leen con atención las Escrituras. Memorizan, pero no retienen con profundidad. No logran una concentración en la meditación. No estudian la palabra. No prestan atención a la enseñanza y predicación de las Escrituras. Siempre están jugando en sus mentes. Y esto es muy interesante y muy curioso. Son personas que pueden estar escuchando la palabra. Son personas que tienen mucho tiempo en una iglesia y en un domingo están sentados en la iglesia escuchando al predicador, escuchando la palabra, pero en su mente están jugando constantemente y no logran una concentración o un prestar atención a las verdades escriturales. Por esto ellos no crecen en su vida cristiana y siguen en las cosas básicas de la vida cristiana. ¿Cuáles son las cosas básicas de la vida cristiana? A ver si podemos decirlo de una forma rápida. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Siempre se están arrepintiendo de los mismos pecados. Siempre están luchando con los mismos pecados. Ya, cosas que Dios ya te perdonó. De la fe en Dios. Estamos confiando en Dios de una manera muy infantil. Y bueno, y tengo este problema. ¿Y qué hay que hacer? Y hermano, hay que confiar en Dios. Y es un confiar en Dios de la vida cotidiana de una manera muy sencilla. Pero lo que Dios quiere es que comencemos a dar pasos de fe. Que tengas no solamente un confiar sencillo en Dios, sino que tengas una vida de fe. En estos días escuchaba acerca de un mensaje acerca de la fe dinámica. Un creyente debe tener una fe dinámica que va avanzando y va creciendo en la vida. Pero tiene que ir saliendo y avanzando de esas cosas que han sido cotidianas y que son al principio como la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la aprobación en cuanto a hay que servir a Dios, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Sí, estas cosas vamos a hacer. Un día vamos a resucitar, un día vamos a estar en la eternidad, pero ya hay que salir, hay cosas de la vida cristiana que nos ayudan a madurar y nos van a llevar a otro nivel en la vida cristiana.
La segunda cosa que puedo ver acá en cuanto a una característica de niños espirituales o personas que están en los rudimentos y cosas básicas de la vida cristiana es, en segundo lugar, son personas que están detenidos en el tiempo, las costumbres y cosas básicas de la vida cristiana. Estas personas están detenidas en el tiempo, las costumbres y cosas básicas de la vida cristiana. Siempre están hablando y enseñando las mismas cosas. ¿Ves cómo dice aquí el escritor? Ya lo mencionamos. Siempre están hablando de las mismas cosas, como por ejemplo el arrepentimiento de obras muertas. Siempre están confesando los mismos pecados. Siempre están luchando con los mismos pecados. Pecados que incluso ya Dios perdonó al principio, pero siempre vuelven atrás. No, ellos confían en Dios, pero no viven una vida de fe como tal. No van tomando decisiones valientes en su vida. Ellos saben que bueno, hay que confiar en Dios, hay que dar gracias a Dios. Y esto está bien, no está mal. Solamente que Dios quiere que avancemos y demos pasos de fe y que podamos crecer y que no utilicemos ya nuestras experiencias pasadas como que si fueran las verdades profundas de la obra de Dios. Así que las personas, cuando están detenidos en el tiempo, están detenidos en las costumbres y cosas básicas de la vida cristiana, siempre están hablando y enseñando las mismas cosas. Ellos están aferrados al siempre se hizo así. Están aferrados al siempre se hizo así. Algunas personas piensan y creen que ciertas costumbres y prácticas que en la vida cristiana son verdades que no pueden cambiar y solo son experiencias que fueron buenas y han sido buenas, pero con el tiempo las circunstancias, las generaciones son diferentes. Hoy día vivimos una generación muy diferente, donde incluso tenemos que hablarle de una forma muy diferente para llegar a la juventud. Por supuesto que las verdades escriturales no cambian. El hecho de que Jesús vino y murió por nuestros pecados, que Jesús resucitó y mostró su poder a través de la resurrección, que Jesús puede perdonar mis pecados, eso no va a cambiar. Es el comienzo de la vida cristiana. Pero lo que tiene que cambiar es mi vida, mi andar con Dios, tiene que abundar y crecer mucho más. No puedo seguir viviendo mi vida cristiana en base a las experiencias de tiempos pasados. Tengo que tener nuevas experiencias en mi andar y en mi caminar con Dios. Y eso es una vida de fe. Así que no te aferres a las costumbres del pasado, no te aferres a experiencias que han tenido, porque esas cosas pasan, cambian y vienen nuevas cosas que Dios está queriendo hacer. Dios va estableciendo nuevas formas de servir, inclusive los métodos. A veces estamos aferrados a métodos en la forma de servir y algunas personas no entienden de que, bueno, hay que cambiar, hay que hacer algo nuevo. Los métodos cambian, el mensaje de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece, pero los métodos sí cambian. Así que yo no me puedo aferrar al hecho de, bueno, siempre lo hicimos así. Vamos a avanzar y hay que cambiar y crecer en algunas cosas. En tercer lugar, las personas que están como niños o aferrados a los rudimentos, en tercer lugar, son inmaduros y carnales en sus actitudes y su relación con los demás.
Y esto sí puede llegar a un punto grave en la vida cristiana cuando no estamos queriendo y avanzar en la vida. Estas personas que están aferrados a los rudimentos básicos de la vida cristiana, por su falta de crecimiento, por su falta de madurez y porque siempre están aferrados a sus experiencias pasadas, son inmaduros, carnales en sus actitudes y en su relación con los demás. Ellos no saben cómo actuar y tener un buen proceder en la vida cristiana en cuanto a su relación con los demás. Son incapaces de pedir perdón. Son incapaces de reconocer que se han equivocado. Siempre pretenden tener la razón. Es más, su única autoridad, dicen ellos, es que yo tengo tiempo acá, yo tengo más tiempo. Y creen que su tiempo, sus experiencias son suficiente autoridad para liderar a los demás. Pero lamentablemente no tienen la madurez y la autoridad escritural o la autoridad de una vida de fe que pueda realmente liderar a otros. Ellos están estancados de tal manera que no saben tener una relación con otros, no saben cómo resolver problemas relacionales. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 7, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, aunque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y justamente esto es lo que Dios está buscando en nuestra vida, que podamos crecer, que podamos avanzar. Por eso pues el escritor dice, no sigamos aferrados a los rudimentos, avancemos, hay que crecer en la vida cristiana. Estas personas inmaduras siempre están peleando y discutiendo con los demás. Siempre tienen una buena excusa para justificar las peleas con los demás. Se dejan llevar por los celos, la amargura, la ira y el rencor, dando una mala imagen de sí mismo. Tienen un mal concepto. Normalmente ellos tienen un mal concepto del liderazgo. Siempre están criticando a los líderes espirituales en su iglesia o en la obra de Dios. Son carnales. Solo saben discutir y van arraigando o van teniendo, en muchos casos, raíces de amarguras que no les permite avanzar. Pero el deseo de Dios justamente es que podamos crecer y avanzar en la vida cristiana. El versículo 1, capítulo 6 dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. No sigamos luchando con pecados pasados. No sigamos luchando con costumbres del pasado. Tenemos que avanzar. Hay que crecer en la vida cristiana. El capítulo 5, versículo 11, capítulo 5, verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí está el propósito y el objetivo de Dios para el creyente en la vida cristiana. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dios quiere que podamos ser maduros, que podamos crecer en nuestra vida cristiana. Los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere que podamos ejercer nuestros pensamientos, nuestro intelecto en la palabra de Dios y saber tomar decisiones correctas en la vida. Que podamos discernir entre lo que es correcto y lo que está mal. Allí hay sabiduría. Dios está buscando de vos que seas maduro y que puedas tener sabiduría en tu vida cristiana. Pues el estudio de la palabra y la dedicación de la palabra, el tiempo y la dedicación en la palabra de Dios, te va a dar la madurez, sabiduría, para ir tomando en la vida decisiones acertadas. La palabra de Dios es esencial para el crecimiento de nuestra fe. La palabra de Dios es útil para la formación de nuestro carácter. ¿Cuál es el propósito de Dios y cuál es el objetivo de Dios para nuestra vida cristiana? ¿O hacia dónde quiere Dios que nosotros avancemos? Bueno, una de las cosas que Dios está buscando es que podamos ser maduros en nuestro carácter. Dios quiere formar nuestro carácter, que realmente seamos hombres y mujeres conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la formación de nuestro carácter. Hacia allá nos está llevando Dios, que podamos crecer, madurar, saber tomar buenas decisiones en la vida, que podamos aprender a establecer buenas relaciones con los demás. Y esto tiene que ver con la madurez, la formación de nuestro carácter. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 dice lo siguiente: y Él, Jesús, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito y el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que el apóstol Pablo, en este caso la carta de los Efesios, está expresando acá, es algo realmente profundo y muy significativo para la vida cristiana, al decir en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos personas rudimentarias,
para que ya no seamos creyentes establecidos y estancados en las cosas rudimentarias de la vida cristiana, sino que dice para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, no tengamos una vida de rudimentos, de cosas básicas de la vida cristiana, sino que llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemias de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, esto es lo que sucede con una persona que está estancada en las cosas básicas, no crece, es llevado por cualquier doctrina. Es llevado y engañado. Y aquí viene, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere hacer algunas cosas en nuestra vida. Primero, Dios quiere utilizarnos como instrumentos en su obra. Dios quiere utilizarnos como instrumentos en su obra. Dios busca perfeccionar nuestro carácter. Dios busca perfeccionar nuestro carácter. Y Dios te está llevando a que seamos semejantes al Señor Jesús en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. No estancados en las costumbres del pasado, no estancados en los conocimientos básicos de la vida cristiana, sino que podamos tener un mayor conocimiento de las Escrituras, que podamos tener una mejor relación con los demás y que podamos tener una profunda relación con Dios. Que tengas una intensa y profunda relación con Dios. Para cerrar, para terminar este tiempo, déjame decirte algo que sería bueno que pudieras comenzar a hacer para seguir creciendo alrededor de la palabra en tu vida cristiana, estando en tu iglesia, involucrándote. Tres aspectos, tres cosas que te pueden, tres formas de pensar que te van a ayudar a salir de lo rudimentario y poder estar avanzando, a seguir avanzando. Número uno, justamente, proponte crecer y avanzar. Dedica tiempo a la palabra y al conocimiento de las Escrituras. Pero propone en tu corazón, decide en realidad, quiero crecer, quiero avanzar. Así que dedica tiempo a la palabra y al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Tal vez tú dirás, bueno, pero ya estoy estudiando la palabra, estoy en el Instituto Bíblico. Muy bien, síguelo haciendo. Profundiza. No te quedes con lo que ahora sabes. Sigue profundizando. Sigue avanzando en tu vida cristiana. Profundiza en las Escrituras. Esto te va a ayudar a crecer y madurar en tu fe. Número dos. Ajusta tu vida. Ajusta tu vida a los cambios que Dios quiere hacer. Debes estar dispuesto al cambio y a actualizar tus costumbres, tu práctica de vida cristiana. Procura actualizar tus costumbres y prácticas de la vida cristiana, pero ajusta tu vida a los cambios que Dios quiere hacer. Y en tercer lugar y por último, procura mejorar en las relaciones y en hábitos de carácter personal. Esto es muy lindo y muy desafiante en la vida cristiana. De verdad, esto es muy lindo y es muy desafiante. Procura mejorar en las relaciones con los demás y en hábitos del carácter personal. Tal vez tengas que evaluar algunas cosas en cuanto a relaciones, como por ejemplo, ¿a quién debo pedir perdón? Tal vez hay alguien que yo debo pedir perdón. Tal vez debo conversar con alguien
Tal vez debo perdonar algo que me han hecho. Tal vez debo ponerme de acuerdo con alguien. Tal vez debo hablar con mis padres. Tal vez debo hablar con algún hermano en la iglesia. Tal vez debo ponerme de acuerdo con un líder en la iglesia y vamos a mejorar las relaciones. Procura mejorar en tu carácter o tus hábitos personales. Procura ser más disciplinado. ¿Qué cosas tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué cosas tienes que mejorar en tu vida? Puede ser tu paciencia, puede ser tu forma de amar a los demás, puede ser quizás hay problemas con la ira o la indisciplina. ¿Qué cosas tienes que mejorar en tu vida? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Ajusta tu vida y procura crecer y mejorar en tu relación con los demás y en tus hábitos y prácticas personales. Permíteme orar desde acá y realmente deseo que Dios te bendiga allí donde estás, de donde sea que me estás escuchando, que el Señor te bendiga y que te ayude a seguir creciendo y avanzando en tu vida cristiana, en tu iglesia, en la obra de Dios. Recuerda, debemos dejar los rudimentos para avanzar hacia lo que Dios quiere llevarnos, hacia donde Dios quiere llevarnos en nuestra vida. Oremos en este día. Querido Dios, gracias te damos por tu amor y tu bondad en nuestra vida. Gracias por tu palabra, por el desafío de crecer, de avanzar. Queremos dejar todo en tus manos. Pedimos tu ayuda y tu bendición. Señor, ayúdanos a crecer, a madurar, a ser como el Señor Jesús, a salir de las cosas rudimentarias de nuestra vida. Pero, Señor, ayúdanos así también a crecer, a avanzar, a llevar nuestra vida a otro nivel, a poder mejorar en nuestras relaciones, pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón, mejorar en nuestro servicio, en nuestra forma de hacer las cosas. Señor, llévanos, ayúdanos a seguir avanzando, como tu palabra dice, avancemos en las cosas de Cristo. Nos ponemos en tus manos y pedimos pues tu bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.